Hola a todos, bienvenidos al canal del Juan de Mariana y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy inauguramos una serie de, no sé si llamarle conversaciones, intercambios acerca de la colección de ensayo político que llevamos a cabo junto a Value School y junto a Deusto. Tenemos aquí a Luigi por parte de Value School, que me va a estar acompañando en estas conversaciones, y hoy os voy a enseñar ahora el primer libro que traemos, que es este, a ver si se ve bien, de la persona que da nombre al instituto. Se llama Del Rey y de la Institución Real, uno de los libros de Juan de Mariana, de Rege et Regis Institutione, ¿no? en su nombre original. Y para hablar de este libro, hoy tenemos a Ángel Fernández, que ya es conocido en el instituto porque bueno, ha dado diferentes charlas acerca del pensamiento de Juan de Mariana y de lo que él ha querido bautizar como la Escuela Española de Economía. Ángel es ingeniero, es máster en Administración y Dirección de Empresas, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, justamente hizo su tesis doctoral sobre Juan de Mariana, y es autor del libro publicado por Unión Editorial, Escuela Española de Economía. Bueno, muchísimas gracias a los dos por acompañarme hoy y yo creo que le voy a ceder la palabra a Luigi para que empiece el mismo. Pues gracias, Irune, y gracias a Ángel. Os agradezco a los dos que traigáis al canal del Juan de Mariana, que es una institución que está muy relacionada con Value School, pues bueno, una obra tan importante de una colección tan estupenda como la que estamos publicando con Deusto de ensayos de economía y política. Entonces, para ir al grano, yo le querría preguntar a Ángel, como conocedor de la obra que es, yo he leído su libro que ha publicado con Unión Editorial, basado en su tesis doctoral acerca de Juan de Mariana y su obra y la trascendencia de su obra. Empezamos por qué crees que puede ser, que ha sido conveniente, Ángel, la publicación de este libro dentro de una colección de ensayo para darlo a conocer al gran público, además en un momento como este. Es decir, que vamos a saludar la publicación de este libro y conectarlo con la necesidad de que se lea en un momento como el actual. Hola, buenas tardes a los dos y a todos los oyentes. Y bueno, pues yo creo que Juan de Mariana es uno de los autores españoles más importantes en el ámbito de las ciencias sociales y de la economía y del derecho. Y bueno, por eso es importante publicar sus obras. Él se dio a conocer por el primer libro de historia de España, que se lo encargó Felipe II, digamos. Entonces, pero luego después también escribió obras de contenido de análisis económico y del derecho y de la moral. Y de Rege et Regis Institutione se podría decir que es un libro de príncipes que aconseja cómo gobernar a los dirigentes de la época. Estaba escrito y lleva un prólogo, de hecho, para el rey Felipe III, el hijo de Felipe II. Y bueno, es un libro donde te enseña a gobernar, y la forma en que enseña a gobernar está muy en consonancia con la forma que tenían de entender el poder, el ejercicio del poder sobre un territorio, los reyes de esa época, ¿no? Que era un rex o un princeps medieval que nada tenía que ver con el príncipe maquiavélico, ¿no? Era una concepción del poder en donde la defensa de los derechos y libertades individuales de las poblaciones era muy importante y nada tenía que ver con esos intereses, digamos, demoníacos casi, ¿no? De obsesión por el poder y que van muchas veces en contra de los propios pueblos, ¿no? Por eso ese libro es muy importante, porque ahí se habla sobre la soberanía del pueblo, se habla sobre el derecho de rebelión de los pueblos frente a los tiranos, y por eso es intemporal, porque a lo largo de toda la historia de la humanidad lo que nos vamos encontrando son con algunos gobernantes que sí que respetan a la población y sus derechos, y otros que no, otros que se comportan como tiranos y lo que hacen es aplastar esos derechos individuales, ¿no? Por eso es muy importante este libro, y desde luego solo se puede decir elogios de publicar un libro así, y es un autor muy importante, al menos, y además es español, o sea que y como luego veremos, pues ha influido en otros autores en el mundo anglosajón y tanto en Europa como en Estados Unidos o en América en ese momento, y también yo creo que en autores americanos también del mundo hispano, ¿no? Entonces es muy importante, sobre todo en casi todos los movimientos de libertad, ¿no? De lucha por derechos y libertades individuales. Ángel, a mí me gustaría que nos contases brevemente
cuál es quizá la tesis principal del libro o las ideas fuerza del libro, ¿no? Yo sé que hay conceptos como el del tiranicidio, ¿no? Que es de los que, digamos, más han sobrevivido al libro y al autor, pero quizás si tú no nos pusieses de alguna forma ordenar esos principios, ¿no? Y incluso interrelacionarlos, yo creo que sería muy útil. A ver, el libro, yo creo que estas ideas las fue madurando Juan de Mariana mientras escribía el libro de Historia de España. Lo que pasa es que eran ideas de contenido moral y de cómo debe un gobernante ejercer el poder sobre un territorio. Entonces, yo creo que debió ir tomando notas y ir preparando estos otros libros, ¿no? Se publicaron a la vez en 1599 dos libros. Uno era el de Reges Institutione, en su primera edición, y otro que era de Ponderibus et Mensibus, ¿no? Entonces, en esos libros lo que él hace es identificar unas instituciones. ¿Y cuáles son las instituciones que identifica? Pues identifica las instituciones de una sociedad civilizada en el sentido de abierta y libre, ¿no? Y de respeto de derechos y libertades individuales. Pues, por ejemplo, él habla en el libro de Reges, voy a empezar por el otro, por De Ponderibus et Mensibus, sobre los pesos y las medidas. Él identifica unas instituciones que se utilizan en el mercado, que es como son los pesos y las medidas, los estándares de pesos y medidas, pero también las monedas, como estándares que gobiernan las transacciones y que permiten que haya unas transacciones en el mercado, ¿no? Y en el otro libro, en el libro de Reges Instituciones, sobre el que estamos hablando, identifica otras instituciones que son como más políticas, pero también sabiendo que eso influye también sobre el devenir de los pueblos, ¿no? Y entre esas instituciones está claro que está el rey, la institución real, o sea, el gobernante, y cómo debe de ejercer como institución, y cómo debe de ejercer, tenemos que tener en cuenta, es muy importante porque muchos autores, incluso yo al principio, cuando en la tesis doctoral, que luego lo intenté corregir para el libro, y creo que eso hay que hacerlo así al hablar de estos autores, no conocían el concepto de Estado, porque el Estado surge con Bodino, y entonces no era el concepto de Estado, sino era el concepto de gobierno, que es diferente, ¿no? Del ejercicio del poder con un gobierno, no con ese aparato burocrático administrativo gigantesco que está asociado al gobierno ahora mismo, en la modernidad y en la posmodernidad, y que va creciendo como si fuese un leviatán, ¿no? Como si fuese un monstruo, ¿no? Que va creciendo y va coartando esas libertades. Entonces, ellos hablaban del gobierno, ¿no? Del ejercicio del gobierno. Para sustentar ese ejercicio del gobierno, él habla de cómo surge la sociedad digamos, cómo pasas desde lo que son meras tribus a una sociedad más compleja, y cómo va surgiendo una persona que dota de seguridad, en el sentido de, él no habla de triple seguridad, eso es una excepción mía, pero sí él sí habla de lo que es dotar de seguridad exterior, seguridad interior y la parte jurídica, ¿no? De respeto por una serie de leyes y una serie de normas, ¿no? Que digamos que era lo que en esas épocas pretendían hacer los buenos gobernantes sobre un determinado territorio, ¿no? Y él habla de cómo el poder se sustenta desde la soberanía del pueblo, y cómo el pueblo elige a un gobernante para que dote esas instituciones, ¿no? Esa seguridad, ¿no? Exterior, interior y jurídica, que es como lo resumo yo con palabras nuestras de hoy en día, ¿no? Y luego también él identifica muy claramente cómo un gobernante se transforma en un tirano. ¿Y cuándo se transforma en un tirano? Él se transforma en un tirano cuando ataca los derechos del pueblo, ¿no? Y identifica muy claramente los derechos de propiedad. Y lo que hace es, a diferencia de otros escolásticos, digamos que en lo que yo denomino Escuela Española de Economía, o Escuela Española de los siglos XVI y XVII, porque no solo de economía, sino también de derecho, de teología, de política, incluso de historia, pues a diferencia de otros autores, se puede ver cómo esa escuela se inicia con los dominicos, pero a finales del siglo XVI en las cátedras empiezan a ocupar las jesuitas, como Juan de Mariana, que es jesuita, y ellos subliman el derecho de propiedad, el derecho a la vida, lo protegen todos porque todos no dejaban de ser religiosos, ¿no? Y tenían una moral cristiana, ¿no? Y un humanismo cristiano. Defienden primero el derecho a la vida, pero también defienden el derecho de libertad y sobre todo el derecho de propiedad, ¿no? E incluso el derecho de igualdad, pero no igualdad en el sentido comunista o socialista, sino igualdad de trato ante la ley, ¿no? Entonces, el derecho de propiedad en Juan de Mariana, si ves que es como
que es como máximo, ¿no? Que lo pone como límite al poder del rey. Y cuando los reyes o los gobernantes traspasan esos límites y atacan esos derechos individuales, se convierten en tiranos, ¿no? Y básicamente el libro lo que hace es eso, y al final, no en la primera versión, pero en la edición que ya pone en 1605, incluye también cómo el tirano, o sea, el rey, el gobernante se vuelve tirano no solo cuando ataca el derecho de propiedad, sino cuando también adultera la moneda. Eso en este libro coincide también, lo introduce en un capítulo ahí, coincide también con lo que luego pondría en De Monetae Mutatione, que también es un libro publicado por el Instituto Juan de Mariana y también por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en donde ahí se ve también cómo la adulteración de la moneda, que es lo que están haciendo los bancos centrales también en la modernidad y en la posmodernidad, digamos, y lo que hacían los reyes también, pues a lo mejor adulterando la liga, que es el canto de las monedas, pues limándolo, ¿no? Y quitando el contenido metálico de oro y de plata que tenían esas monedas, adulterando la calidad de la moneda, emitiendo mucho o haciendo el resellado de las monedas. Eso también atacaba la propiedad del pueblo. ¿Por qué la atacaba? Porque lo que hacían era adulterar su hacienda, porque donde antes ellos tenían ahorrado Hola, si estás viendo este vídeo es porque eres seguidor de la actividad del Instituto. Si te gusta lo que hacemos y lo que decimos, puedes apoyarnos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Puedes hacerte miembro del Instituto o miembro del canal de YouTube. Con la membresía contarás con descuentos y también con contenido exclusivo. Además, estarás ayudando a divulgar las ideas de la libertad. ¡Anímate! Ese dinero, digamos que lo devalúa, ¿no? Identificaron y subían los precios también, o sea que identificó también el impuesto inflacionario. Entonces, identificó una serie de instituciones, en este libro se identifican una serie de instituciones, también resalta la importancia de la familia, por ejemplo, aunque es una cosa que normalmente se suele pasar por alto, pero la concepción también de la familia como también una institución dentro de la sociedad, pues también es importante, ¿no? Entonces, él aborda una serie de instituciones que él considera que son importantes para la formación y el desarrollo de una nación, ¿no? O un país, ¿no? Y aconseja al gobernante, en este caso era destinado a Felipe III, pues para cómo debe de gobernar. ¿Qué luego ocurre? Que luego, lamentablemente, ese imperio tan grande que tenía España, pues no se siguieron estos consejos y se siguieron otros de los arbitristas. Y bueno, pues yo creo que más tarde o más temprano ese imperio se tenía que romper, ¿no? Porque es muy difícil mantener una extensión tan grande, ¿no? Pero sí que yo creo que estas ideas sí que quedaron en otros autores, ¿no? En otros autores de Europa y de América, y fueron pasando en el ámbito institucional, fueron pasando de unos territorios a otros y de algún modo se han conservado. Son unas instituciones que, digamos, que se pueden decir que es la concepción de la tradicional de la libertad o el que podemos llamar, yo es lo que denomino liberalismo, aunque ahora como el liberalismo tiene acepciones como muy amplias, ¿no? Se ha desplegado demasiado y ya se ha despegado un poco de lo que es esta concepción de defensa a ultranza de derechos y libertades individuales, ¿no? Ahora ya parece que ese relativismo cultural ya no solo afecta a las izquierdas, al socialismo y comunismo, sino que también contamina otras ideologías, ¿no? Pero en este caso ellos defienden lo que se denomina, por ejemplo, Dalmacio Negro, el catedrático Dalmacio Negro, lo denomina tradición de libertad y tiene un libro escrito sobre eso, y yo creo que es la acepción adecuada, es como la tradición de libertad, ¿no? ¿Qué instituciones te permiten que las personas interaccionen en libertad? Por eso es tan importante este libro. Este libro es de lectura obligatoria casi para los que, y más en estos momentos, para las personas que quieran saber cómo se construye la libertad, ¿no? Y en qué se basa la libertad. Y no fue casualidad que surgiese en España y surgiese en España en ese momento. Porque, en fin, para mí es un libro básico que hay que tener en todas las bibliotecas, ¿no? Ángel, y que hay que leerlo. Sí, por supuesto. Bueno, pero mira, por aquí venía mi pregunta. Estamos en el siglo XXI, en España estamos dentro de la Unión Europea, tenemos instituciones elegidas por sufragio universal, tenemos parlamentos, tenemos constituciones que protegen los derechos y libertades. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto o nos puede ayudar en algo la lectura de estas ideas del siglo XVII? Creo que el libro se publicó en 1609, puede ser, 1605 aproximadamente. Es decir, ¿de verdad tienen vigor o nos pueden ayudar a quienes queremos entender cuáles son los principios que rigen nuestra democracia actualmente y compararlos con esta tradición de libertad? ¿Nos puede ayudar el contenido de un libro
de hace ya casi 400 años. Absolutamente, absolutamente. El libro, el que se publica en 1609 es de Monetae Mutatione. En 1599 se publica De Rege Restitutione en primera edición, pero luego hay una segunda edición que es la más famosa porque es donde añade la parte también de alteración de la moneda, que es la de 1605, y luego esa en De Rege Restitutione, pero luego solo perfecciona también en Septem Tractatum, en los 7 tratados, en donde uno de ellos, que se publica en 1609, en donde uno de ellos es de Monetae Mutatione, sobre la alteración de la moneda. Pero esa es de 1609, que es muy importante, ese tratadito pequeñito sobre cómo se adultera la moneda y que sigue siendo válido hoy en día. Se adelanta 300 años a Milton Friedman, que ganó el Premio Nobel de Economía por eso. Así que solo por eso ese libro de Monetae Mutatione o ese tratadito tiene que ser comprado y leído. Ese es de 1609 y en De Rege Restitutione él introduce antes esas ideas en 1605, en la segunda edición. La primera es de 1599. Entonces, y en 1592, en el primer centenario del descubrimiento de América, publica la historia de España, ¿vale? La historia general de España. Entonces, estos libros surgen como consecuencia de las reflexiones que él va haciendo durante la elaboración de la historia de España, ¿no? Bueno, el caso es que, ¿por qué es importante hoy? Porque, sobre todo, identifica muy bien lo que es la importancia de la soberanía del pueblo, ¿vale? Que parece y sobre todo, cómo identifica también que el ejercicio del poder sobre un territorio no es automático. O sea, quiero decir, el ejercicio no te da un cheque en blanco para poderlo ejercer de cualquier forma, sino que los ciudadanos tienen una serie de derechos individuales que pueden demandar, ¿no? Y le pueden decir al gobernante: oye, yo tengo mi derecho de propiedad, que me lo estás infringiendo, yo tengo mi derecho a la vida, yo tengo mi derecho a la libertad, yo tengo mi derecho de propiedad, yo tengo mi derecho de igualdad de trato ante la ley. Y esos derechos, a lo largo de la historia de la humanidad, pero hoy en día también, no solo en el comunismo o en el nacionalsocialismo, no solo en el periodo de Lenin, Stalin, etcétera, o Mao Zedong, sino ahora mismo, o en el periodo de Hitler y Mussolini, y tal, o sea, dictadores de izquierdas o derechas, sino ahora mismo también se está vulnerando. Con la excusa de la seguridad, muchas personas están precisamente a lo mejor por no tener estas ideas en mente o por no enseñarse en los colegios la importancia de las ideas de defender los derechos individuales o en las universidades, pues la gente tiene como el listón muy bajo, ¿no?, de lo que debe de exigir a los gobernantes o no. Y la gente deja de defender su derecho a la vida. Tú tienes tu derecho a la vida. Si te están exigiendo vacunarte, tú le puedes decir: oiga, un momento, si esa vacuna es experimental, ¿por qué me tengo que poner yo eso? Y si eso sale mal y atenta contra mi derecho a la vida, tu derecho a la libertad también, tu derecho a libertad de elegir, ¿no? Tu derecho a la propiedad, que también está siendo ahora mismo adulterado por el tema de la ocupación o por el tema de inmiscuirse con un montón de normativas en lo que es el ejercicio libre de la empresa, ¿no? Y tu derecho a la igualdad de trato ante la ley, ¿no? El artículo 14, por ejemplo, de la Constitución española es uno de los artículos más vulnerados en toda la historia de la democracia en España, ¿no? Y supongo que los casos en otros países pues serán muy parecidos. Entonces lo que habla son de conceptos básicos, ¿no? De cómo se debe de fundamentar una sociedad abierta. Él hace referencia en el libro al libro Política de Aristóteles, y en el libro Política de Aristóteles, Aristóteles habla de 3 formas de gobierno. Habla de la forma de gobierno que es la monarquía, que es el ejercicio del poder de una sola persona; la aristocracia, que sería el ejercicio del poder por unas pocas personas; y la democracia, que sería el ejercicio del poder por muchas personas, ¿no? Entonces, pero también habla Aristóteles en ese libro sobre, que son las politeias, se llaman politeias, sobre cómo degeneran esas formas de ejercicio del poder, ¿no? Cómo la monarquía degenera en la tiranía, cómo la aristocracia degenera en la oligocracia y cómo la democracia degenera en la demagogia, ¿no? Entonces, entonces, da lo mismo la forma política que uno esté ejerciendo o que haya en un determinado territorio y que pueda ejercer o consolidar una sociedad abierta y libre. Lo que importa es que realmente los derechos y libertades individuales sean defendidos, ¿no? Y ahora mismo en las democracias, que está como sublimado el concepto ese de democracia, pues están siendo perseguidos esos derechos. Y cuando uno observa cómo se están persiguiendo el derecho a la vida, vía eugenesia, vía eutanasia,
activa o pasiva con los ancianos cuando están en las residencias o cuando están en los hospitales, o con los pacientes graves en determinados hospitales ante enfermedades graves, o cuando se están haciendo atropellos a los derechos de libertad de propiedad, tú dices, ojo, cuidado, porque a lo mejor en vez de estar en una democracia estamos en una fase de demagogia, ¿no? Y entonces vale cualquier idea, ¿no? Eso también se ve mucho porque el deterioro a nivel institucional o de defensa de una serie de instituciones, y hablo de instituciones, no de valores, porque las instituciones parece que son como algo más fijo, ¿no? Y el valor parece como que los valores morales parece que eso va fluctuando, ¿no? A lo largo de la historia. No, eso no fluctúa. O sea, el derecho a la vida no es algo que pueda fluctuar, sino toda la persona, por el hecho de nacer, tiene derecho a la vida. Hay personas, incluso liberales, yo me encontré de repente discutiendo con algunas personas que defendían que se podía matar a los niños que no tuvieran concepción de sí mismos a los 2, 3 años. Hay por ahí algunos tíos rascados, porque no se puede decir otra cosa de esa persona, o que son psicópatas o que son perversos y no tienen empatía con el resto de los humanos, que se permiten defender esas ideas. Parece que con el relativismo cultural se pueden defender cualquier tipo de ideas, y no se pueden defender cualquier tipo de ideas. Estos debates que hicieron la Escuela Española de los siglos XVI y XVII, y que a lo mejor de un modo más excelso expulsó Juan de Mariana, llevaron muchos siglos el llevarlas a cabo. Y durante todo el siglo XV, el siglo XVI, siglo XVII, incluso en el siglo XIII con Tomás de Aquino, las ideas que expuso Tomás de Aquino llevó un tiempo parir esas ideas y darlas a la luz, ¿no? Y de repente, de la mano de los demagogos, de la mano de los revolucionarios, se pueden perder en un país. Por ejemplo, los procesos, la gente no se da cuenta que votando a demagogos, votando a revolucionarios, puedes perder tu derecho a la vida, primero tu derecho a la propiedad, pero también tu derecho a la vida y tu derecho a la libertad, pero en un instante, pero en cuestión de 2, 3 años, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, que es el hecho por el que luego yo estuve coordinando un libro sobre Venezuela, que se llama Salvemos Venezuela, y en donde hablo también sobre estos temas, la importancia porque todos creemos que siempre va a ir a mejor, ¿no? Que desde el punto de vista institucional, como estamos en democracia, pues va a ir todo evolucionando a mejor. Esa especie de progresismo, que parece que todo progresa adecuadamente, ¿no? Como le ponen a los niños en los colegios. Y muchas veces, si se extiende las instituciones incorrectas en una sociedad, viene anidando en los cerebros de las personas, del pueblo en general, pero sobre todo anidando en las personas que están liderando partidos o que están liderando el ejercicio del poder sobre un territorio, pues se puede llegar a distopias, se puede llegar a situaciones de totalitarismo, ya sea desde diferentes opciones políticas. Da lo mismo que no estoy hablando ni de derechas, ni de izquierda, ni de centro, ni nada. Estoy hablando de la importancia de la vida, de la libertad, de la propiedad y la igualdad de trato ante la ley, y son vulneradas. Hoy en día están siendo vulneradas, y por eso es muy actual estas ideas, saberla, y quien no sepa de ellas o tenga dudas sobre ellas, que se lea de Reges Institutiones para tener un poco de claridad sobre qué es lo que hay que defender y no hay que defender en una sociedad, porque no valen cualquier tipo de ideas. Y parece que eso no queda muy claro. Curiosamente, en el libro de Escuela Española de Economía, en la parte 1 iba sobre Juan de Mariana y la influencia en John Locke en Inglaterra y en Estados Unidos, en John Adams y en Thomas Jefferson, pero la segunda parte, lo que pasa es que no me ha dado tiempo con el devenir de los acontecimientos, la segunda parte iba a ir sobre Francisco Vitoria, y cuando ves a Francisco Vitoria, excepto en el tema del derecho de tiranicidio, el derecho de rebelión y de oposición frente a los tiranos, prácticamente muchas de las ideas, a lo mejor la concepción del derecho de propiedad no es tan absoluta ni tan máxima como en Juan de Mariana, pero el resto de ideas sí están en Francisco Vitoria, y también están en Domingo de Soto, también están en Diego de Covarrubias, también están en Luis Sarabia de la Calle, también están en Luis de Molina, también están en Francisco Suárez. Por eso, cuando vi que la mayor parte de los autores defendían un corpus de ideas muy parecidos, pues decidí hablar del concepto de escuela española, que ya han hablado otros autores, como Jesús Huerta de Soto, o habló también José Larraz, que fue ministro de Hacienda en la guerra, ¿no? Y que le dimitió a Franco precisamente por estar en desacuerdo con él por el tema del tratamiento monetario, ¿no? Y que fue académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Entonces, esas ideas es importantísimo defenderlas. Si queremos defender una sociedad abierta con derechos y libertades individuales,
estos libros son muy importantes. Por eso, bueno, es muy importante leerlos. Yo tengo Y son actuales. Perdona, Ángel, tengo una última Sí, sí. pregunta que hacerte, si te parece, para terminar. Y es, efectivamente, como tú comentas, no es el único autor de la Escuela Salamanca o Escuela Española, ni siquiera tampoco el primero. Entonces, sí que me gustaría que nos contases qué ideas de sus predecesores podemos encontrarnos en este libro, ¿no? ¿Qué ideas dices tú, ostras, pues esto me está sonando, ¿no? A, no sé, a Martín de Azpilicueta o a Francisco Vitoria o a quien sea. A ver, yo hablo de escuela española porque a Juan de Mariana no le puedes meter en escuela de Salamanca, porque no estudió en Salamanca, él no defendía el derecho de gentes y en los autores que sí que se engloban dentro de la escuela de Salamanca sí defendían esos conceptos, ¿no? En cambio, a nivel de instituciones sí defiende muchas instituciones como Juan de Mariana, de las que he citado como Juan de Mariana, pero él no defendía el derecho de gentes, sino que ellos, digamos que Francisco en la concepción de la soberanía del pueblo, todos defienden esa soberanía del pueblo, ¿vale? Todos defienden el derecho de propiedad, lo único que la escuela de Salamanca, a ver si lo explico bien, la grandeza de Francisco de Vitoria está en que Tomás de Aquino defendía el derecho de propiedad unas veces como algo absoluto y otras veces como condicionado al derecho civil o derecho positivo. O sea, unas veces como un derecho natural y otras veces como algo que condicionado a lo civil. Entonces, para solucionar esa aparente contradicción que tenía Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria se dio cuenta cuando estuvo haciendo el doctorado en París que había problemas entre los erasmistas y lo que es la tradición tomista y lo que hizo es cogió una concepción intermedia que es muy parecida al derecho consuetudinario de los ingleses, ¿no? Que es el derecho de gentes. Y ese derecho de gentes que está a medio camino entre el derecho natural y el derecho positivo y civil, digamos que es como el derecho de paso o el derecho adquirido por el uso de un determinado bien o un determinado servicio. Por ejemplo, el derecho de paso sobre una determinada zona o el derecho de propiedad por sus consecuencias sobre un determinado territorio. Entonces, digamos que Francisco de Vitoria y sus discípulos directos, como Domingo de Soto, Diego de Covarrubias, luego Martín de Azpilicueta, ellos defendían el derecho de gentes y el derecho de propiedad lo defendían como un derecho de gentes, ¿vale? Como por el uso y la costumbre, adquirido por el uso y la costumbre. También defendían el derecho de la soberanía del pueblo, también defendían el derecho a la vida, también defendían el derecho a la libertad y, en esos conceptos coincidían con Juan de Mariana. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la diferencia en Juan de Mariana? Que Juan de Mariana también defiende el derecho de propiedad, pero no pasa por el derecho de gentes. Él dice que es también un derecho natural, un derecho que lo tienes, intrínseco, digamos, ¿no? No lo defiende como un derecho de gentes, ¿no? Y igual pasa con Juan de Lugo, por ejemplo, otro jesuita, ¿no? Entonces, estas personas o estos autores que no quedan dentro de la concepción de Escuela de Salamanca son los que incluyo yo en una escuela más amplia, que incluye la Escuela de Salamanca, porque es el núcleo neurálgico de la escuela española de los siglos XVI y XVII, es la Escuela de Salamanca. Yo no reniego de la Escuela de Salamanca, es la Escuela de Salamanca. Lo que pasa es que hay otros autores que también defienden esas instituciones sin emplear el derecho de gentes, como Juan de Mariana, Juan de Lugo, Juan de Salas también, que para incluirlos necesitas ir a una acepción más amplia, ¿no? Aparte que la mayor parte de los autores, o prácticamente todos, eran en ese momento se consideraban ellos a sí mismos españoles, ¿no? Incluso algunos autores italianos, ¿no? Porque en ese momento lo que gobernaban la corona de España era América desde Tierra de Fuego hasta los Grandes Lagos, Filipinas, que tiene casi 9.000 islas, en Europa estaba también Alemania, gobernada por Carlos I en ese momento. Se produjo la Unión Ibérica entre Portugal y España durante los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Entonces, hablar de escuela española de los siglos XVI y XVII es la concepción que yo creo más exacta, ¿no? Pero todos defienden ese marco institucional de defensa de derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad, igualdad de trato ante la ley. Unos con mayor ahínco en unos puntos o en otros, o de defensa de las interacciones, también no les llamaban, en ese momento a lo mejor llamaban mercado, pero bueno, las interacciones entre la gente. Por ejemplo, Tomás de Mercado estuvo estudiando los contratos que se producían en las ferias entonces todos los autores, entre todos, fueron tocando lo que era la concepción de la sociedad en la evangelización de América o la conquista y evangelización de América, que fue diferente
precisamente gracias a estos autores. Hubo debates, por ejemplo, no es que estos autores hiciesen surgir esas ideas, sino que esas ideas ya estaban en la sociedad española, precisamente por haber llegado a un proceso de reconquista de dos mundos diferentes, el cristiano y el islámico, en donde la defensa de la familia, la defensa del derecho de propiedad y la defensa de una serie de instituciones era muy importante, porque precisamente eran atacadas en el mundo del Islam, ¿no? Entonces, no fue casualidad que surgiese en España esa defensa y tampoco fue casualidad que, por ejemplo, surgiese la lucha de los comuneros en los años, que precisamente ahora estamos en aniversario de ellas, entre 1520 y 1522, porque hubo un gobernante, que era Carlos I, que a partir de que se produjeron esas revueltas, que fueron aplastadas a sangre y fuego, digamos, la sangre, digamos, pero a partir de ahí empezó a cambiar su forma de gobernar, ¿no? Y estaba atacando precisamente esos derechos esos fueros, en ese momento se hablaba de fueros, ¿no? La foralidad en España surge en esas épocas, ¿no? Y incluso anteriores. Hay fueros en España que son del siglo IX, el siglo X, siglo XI, siglo XII, y en no son solo los fueros en Navarra o en Vascongadas o en el País Vasco, ¿no? Sino que también había fueros en el siglo XII en Andalucía, o en Valencia, o en Castilla. Los primeros fueros, me parece que son del siglo X, en el 900 y pico, en Toledo y en Ávila y en otros en Castilla, ¿no? O sea que la foralidad y esos derechos que tiene el pueblo, que no los puede usurpar el gobernante, y que luego defiende la escuela de Salamanca y defiende la escuela española, y que guía una forma de gobernar y una forma de conquista y de evangelización con respeto de los derechos de los indios. Yo no digo que no hubiese tropelías, tampoco quiero pintar una leyenda rosa, digamos, de la conquista y evangelización de América por España, ¿no? Pero tampoco hay que pintar la negra, digamos que hay matices, ¿no? Y está claro que, por ejemplo, en el testamento de Isabel la Católica, ella defiende los derechos de los indios como súbditos de la corona de Castilla, o luego en el 1512 Fernando, ya muerta Isabel de Castilla, Isabel I, ella también, él convoca y hace unas leyes de Indias para defender esos derechos de las personas, ¿no? Esos derechos de esos pueblos que había allí, ¿no? Y incluso se llegó a paralizar con Carlos I, se llegó a paralizar la conquista durante 2 años, de 1550 a 1551, en las juntas de Valladolid, para preguntarse, o sea, la corona, o el Reino de España, lo que se pregunta es si era lícito o no lícito lo que estaban haciendo en América y cómo debía de hacerse. Entonces hay dos bandos, Sepúlveda por un lado y Domingo de Soto por otro, y con otra gente, en donde los arbitristas defienden que pueden hacerse cualquier cosa, como hacían los británicos, o sea, los ingleses, o hacían los franceses, o hacían los belgas, o hacían otros procesos de conquista, digamos, o si los indios de verdad tenían una serie de derechos, como decía en su testamento Isabel la Católica. Y la conclusión fue que tenían unos derechos individuales, e incluso tenían unos derechos laborales también, porque en las encomiendas había unos derechos laborales de jornadas, incluso hasta derechos laborales. Pues bueno, ahí no me voy a meter porque tampoco soy especialista en eso, pero había una serie de derechos y una legislación que quedó por escrito. ¿Qué es lo que ocurre? Que en otros procesos de conquista, pues digamos que no había leyes o esas leyes no quedaron por escritas ni con registros en el archivo de Indias, como ha pasado con la española, y a veces de forma muy torticera se ha estudiado de forma muy perversa y muy psicopática la historia de España, en vez de estudiarla de una forma más benigna, intentando ver el humanismo cristiano que se desprende de los escritos y de las obras, tanto de la Escuela de Salamanca como la más amplia Escuela Española de los siglos XVI y XVII. Y por eso es tan importante. Yo no sé cómo hay personas que no se dan cuenta de la importancia que tienen estos autores, porque lo que hacen es establecer una serie de instituciones muy cercanas al humanismo cristiano, porque eran sacerdotes, muchos de ellos cristianos, pero muy válidas tanto para una sociedad cristiana como para cualquier otro tipo de sociedad, que es defender la vida, defender la libertad, defender la propiedad, defender la igualdad de trato ante la ley, la soberanía del pueblo, el derecho de rebelión, de oposición e incluso solo en última ratio, de tiranicidio de los tiranos, ¿no? de poder derrocar a una persona que está asesinando al pueblo, que le está robando sus propiedades, ¿no? Entonces, digamos, ese marco, la única parte que no está en Vitoria,
de estas instituciones es la parte del derecho de oposición y derrocamiento, que era lo que defendían más los jesuitas. Digamos que los jesuitas dieron como un salto desde los autores dominicos y agustinos y de otras órdenes hasta los jesuitas. Digamos que los jesuitas tomaron un posicionamiento maximizando más la propiedad hasta el punto, y la vida y estas instituciones, hasta el punto de argumentar la oposición y el derrocamiento de un gobernante cuando se está comportando mal con su pueblo y está rebasando esos límites, e incluso en última ratio, solo en última ratio, primero antes intentando el derrocamiento, pues ya recurrir a incluso la eliminación de ese gobernante que se comporta como un tirano. Entonces, esa parte no la tienen los dominicos ni otros autores, los agustinos, por ejemplo, pero sí la tienen los jesuitas. Cuando digo eso me refiero por ejemplo, a Francisco Suárez, que la tiene también Juan de Mariana, la tiene Juan de Salas, la tiene Juan de Lugo, que son todos jesuitas. Digamos que hubo como un salto cuantitativo, digamos, en la defensa de los derechos y libertades individuales, pasando por encima del poder del rey, ¿no? Digamos que como está yendo en contra de la soberanía del pueblo y está yendo en contra de unos derechos y libertades individuales, es lícito derrocarle, oponerse, derrocarle y en casos muy, muy extremos, pues incluso hasta atentar contra su vida, ¿no? Y esos son los escolásticos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese posicionamiento hizo que las obras fueran muy perseguidas y desapareciesen de las universidades españolas, pero por siglos. O sea, no es que desapareciesen y dijeran, bueno, es que han desaparecido un par de décadas. No. Desaparecieron precisamente coincidieron también con la imposición del absolutismo en Europa, fueron muy perseguidas en Francia. Tanto las obras de Francisco Suárez como las de Juan de Mariana fueron perseguidas en Francia, en Inglaterra, en Países Bajos, porque se estaban ahí imponiendo, regímenes totalitarios, absolutistas, y luego, al final, también en España, ¿no? Y desaparecieron. Y hasta Balmes, yo creo, ya en el 19, me parece que no hubo referencias explícitas a los autores escolásticos españoles, ¿no? Y la verdad que fueron enterrados, ¿no? Porque las ideas no eran las adecuadas para una época en la que bueno, pues eso, en la que primaba el gobernantes por encima de los derechos de la población, ¿no? Pues no sé nada, Ángel, yo creo que has respondido perfectamente. No sé si Luigi quiere añadir alguna cosa más. No, nada que añadir. Después de esta lección magistral, como vemos, es un conocedor de primera fila y yo solo quiero de verdad, Ángel, agradecerte por el tiempo que has pasado explicando tanto y tan claramente. Yo quiero animar a los espectadores a que, por supuesto, lean el libro del que estamos hablando, pero también lean el tuyo. Dame 2 minutos, nada más, porque es que es muy importante también la influencia de estos autores. En el libro, en mi tesis doctoral y en el libro, explico, solo muy breve, explico cómo estos autores, y en concreto Juan de Mariana, influyen en John Locke, que tenía libros de Juan de Mariana en su biblioteca privada, que era un gran bibliófilo, y cómo ocurre lo mismo con John Adams, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que también tenía en su biblioteca libros de Juan de Mariana, y cómo Thomas Jefferson también encarga obras de Juan de Mariana, aunque en este caso era la obra de historia de Juan de Mariana. Entonces, bueno, tanto en el proceso de parlamentarismo que surge como consecuencia de la Revolución Gloriosa en 1688 en Inglaterra, como en el proceso de parlamentarismo que surge de las 13 colonias en el proceso de independencia y la Constitución de Estados Unidos, hay influencia escolástica a través de Juan de Mariana, y yo lo tengo demostrado ahí en esos libros. Por eso estos autores son muy importantes, porque aunque no continúe en un país, ese marco institucional de una sociedad abierta y libre va evolucionando de un país a otro y va pasando de unas zonas a otras. Por eso es importante, y reivindicarlo hoy en día, eso es la clave para salir del atolladero al que nos están conduciendo muchas supuestas élites, que realmente son oligarquías, y a los países hoy en día, en el siglo XXI, a comienzo del siglo XXI. La clave de las ideas está aquí en los escolásticos, y en concreto en Juan de Mariana. Sí, pues yo recomiendo la lectura de tu libro, que como a muchos les resultará bastante más fácil que leer a Juan de Mariana, aunque la edición en español se lee muy bien y bueno, condensas y explicas en términos pues, muy actuales estos principios, enseñanzas que tienen ya siglos de antigüedad. Por mi parte, nada más que darte las gracias, Ángel. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Por la mía también, ha sido un placer. Me sumo a la recomendación. Ya saben que lo tienen en la página web de Deusto, en Amazon y en la tienda del Juan de Mariana. Pueden adquirir los libros. Pueden ver también, porque se han dado varias charlas sobre este libro en el Juan de Mariana. Una de ellas la diste tú, Ángel. Así que nada, a disposición de todos los que nos escuchen.
y gracias a los dos por esta conversación tan interesante. De nada, un placer, un placer.